con José Antonio Colinet. En un lugar del Aljarafe de cuyo nombre no pienso acordarme, tenemos la suerte de encontrarnos en el día de hoy, para dar paso a la sección de Oculto. Estamos en el rincón más íntimo y privado, o en uno de los rincones íntimos y privados, del maestro al que no le gusta que le llamen maestro. Hoy, José Manuel García Bautista charla tranquilo con don Julio Marbizón. Como comentaba José Antonio, estamos en casa de Julio Marbizón para presentarnos un libro que está a punto de ser editado. En este caso se trata La verdadera historia del Condesito, donde se pone de manifiesto toda una experiencia ufológica en un lugar cercano, en Rosiana del Condado, donde ocurrieron una serie de hechos que son ya parte de la historia de la ufología andaluza. Julio, ante todo, habría que decir que es un libro esperado. Bueno, pues lleva 26 años esperándose, ¿no? Porque los hechos son antiguos, pero hacía falta que ya se escribiera así. Hacía falta. Julio nace en 1942. ¿Y cuándo se comienza a interesar por todo lo que es la ufología, por todo lo que son los temas extraños, los temas paranormales? Bueno, yo empiezo a interesarme primero por la parapsicología, porque ya lo he contado muchas veces, viví con un fantasma. En mi casa había un fantasma. Y como yo siempre tenía los pies en el suelo, en la tierra, pues aquello me impresionaba y yo quería investigarlo. Empecé a investigar. Y más tarde, ya en los años 60, 61, por ahí, 61, 62, ocurre un fenómeno ovni en Mairena del Aljarafe. Las parejas, porque entonces las parejas paseábamos por la carretera, no había coche. Estábamos por la carretera y tal, vino una luz grande del cielo, como que parecía que era una bola que se iba a estrellar contra Mairena, contra la zona donde hoy está el cuartel de la Guardia Civil, y eso ya estaba entonces, y ahí estaba mi casa, y echamos a correr las parejas. Yo para mi casa, que era la que estaba más cerca, lógicamente, mi hermana estaba en la puerta, también se quedó asombrada, y aquello giró y tiró como para San Juan de Alfarache. Todos pensamos que yo habría caído en San Juan o algo, que había producido un boquete inmenso. Al día siguiente no hay ninguna noticia en todos los periódicos, no hay nada. Yo le pregunto a la gente que estaba allí conmigo, a las parejas que estábamos ahí paseándonos de novio y demás, y la gente empieza a oírme, a no querer contestarme, a decir, no, que ellos corrían porque la gente corría, y aquello ya me llama la atención completo, un fenómeno que hemos visto todos, que estamos allí y que lo hemos visto, la gente empieza a negarlo, y eso me mete en la ufología. Te metes en la ufología, también tu condición como meteorólogo, me imagino que le daría un toque científico, un toque de ciencia, digamos, a todo lo que son observaciones, que en muchos casos pueden ser errores perceptivos o incluso errores en la apreciación de lo que normalmente se le llama un ovni. Bueno, efectivamente la gente ve muchas cosas que son explicables, pero lo que sí te puedo decir desde el punto de vista de meteorología, lo que la gente no ve nunca es un globo sonda. Eso no lo pueden ver. O sea, de antemano, el que diga que hay, y el que conteste el ejército, el gobierno, el que sea diciendo, eso es un globo sonda, eso es una mentira absoluta. No, los globos sonda no se pueden ver. Que es una de las causas, además, que muchas veces se han argumentado en contra de esas afirmaciones de que se ven ovnis. Llegamos a un momento quizás crucial, que es cuando tomáis contacto con el motivo central de esta entrevista, que es precisamente ese libro que tenemos aquí, La verdadera historia del Condesito, y que es de Julio Marbizón y que encarecidamente recomendamos. Julio, ¿cómo te llega esta historia? ¿Cómo llega la historia del Condesito? Bueno, yo estoy colaborando con Manolo Zuna, formamos un equipo los dos, hay más gente y tal, pero yo soy, digamos, que el que tiene, para no ponerme una medalla ninguna, el que tiene coche y lo puedo llevar. Entonces Manolo pues me utiliza mucho en ese sentido y yo encantado porque puedo enterarme de un montón de cosas. He llegado a Manolo por un fenómeno ovni que Rafael Llama me lleva a su casa y demás, lo conozco, intimamos mucho, llegamos a un verdadero cariño y entonces yo le ayudo a Manolo en ese sentido. Y entonces me habla de que hay un fenómeno que está ocurriendo en Rosiana, en la zona de entre Rosiana y Almonte, y que le gustaría ir para allá a investigar, y empezamos a investigar. Al principio prácticamente imposible, porque Paco Ferraro, que era el dueño de la finca, pues el hombre, un encanto de persona, ya en paz descanse,
pues que este hombre no nos deja investigar, sino que nos mete en el Land Rover y nos pasea, nos lleva, nos trae y tal, con lo cual no nos deja hacer nada, hasta que ya conseguimos la autorización de Paco de que nos deje entrar solos en la finca y que nos deje investigar nosotros. Allí comenzáis vuestras investigaciones, os juntáis un nutrido grupo de investigadores, bastante, bueno, con el tiempo habéis pasado a la historia la mayoría, porque evidentemente formáis parte de esa primera, segunda generación de la ufología andaluza. Un equipo multidisciplinar, cada uno en un campo, y se pone de manifiesto una investigación realmente inédita, por llamarlo de alguna forma, inédita en cuanto a investigación ufológica. ¿Qué métodos usabais y qué era lo que qué era lo que se informó que estaba sucediendo dentro de aquella finca? Bueno, primero lo del equipo, mucho equipo, no es cierto. El equipo, de verdad, era Manolo Osuna, Eliodoro Contreras y yo, que éramos los tres que hemos estado prácticamente siempre en el Condesito. El resto de la gente venía muy esporádicamente. Y eso sí, teníamos un equipo multidisciplinar detrás que nos ayudaba y que colaboraba con nosotros. Eso sí es importante decirlo. Es decir, que ir casi todos los días solo hemos ido Manolo Osuna, Eliodoro Contreras y yo. Y los demás han llegado puntualmente un día, han visto una cosa, se han ido o no la han visto y ya está. Pero no era un equipo nutrido en ese sentido. Sí, el equipo posterior detrás de investigación y de trabajo. Llegamos a la parte de esa psicofonía, Julio, en la que no son varias psicofonías las que llegáis a grabar. Manolo Osuna, yo he leído de Manolo Osuna que Manolo Osuna creía efectivamente que era una especie de contacto que se estaba produciendo, quizás para hacerle ver a él la realidad de aquel fenómeno, como tratándole de darle la constatación que él tal vez estaba buscando después de tantos años. ¿Es eso cierto? No se puede decir en absoluto. Hay una psicofonía por ahí que dice Hop Hop Manolo, cálculo, que puede ser espera o Manolo, calcula. Bien, pues, pero realmente es lo único que hay. Y cuando sí parece que hay una respuesta a Manolo Osuna a una cinta magnetofónica que él lleva, que no nos dice nada, que la lleva en un magnetofón, que lleva grabado poesías de Carlos Murciano, de Antonio Murciano, de una serie de poetas y tal, y entre las poesías ha grabado de dónde soy, cómo son vuestras naves, de dónde soy, cómo son vuestras naves. Es tal el mosqueo que coge cuando vuelve que en el coche conmigo rompe la cinta. Porque como no ha tenido respuesta ninguna, rompe la cinta. Pero no sabe que esa noche, o lo sabe después, claro, que esa noche hemos llevado por primera vez infrarrojo, blanco y negro, no color. Y no diapositiva, sino carrete. Y como es la primera vez que llevamos algo nuevo, tiene respuesta. Y prácticamente se le responde casi, él siempre lo creyó, que lo que hay allí, las tres fotos fundamentales, la 15, la 16 y la 17 de ese carrete, son las respuestas a él. Parece que hay una galaxia, que puede ser la nuestra, parece que hay unos cúmulos, unas manchas blancas que son como los cúmulos estelares que hay en el borde de nuestra galaxia, y hay una nave tipo tapadera de sopera que sale de ese cúmulo, media nave, que va en la portada del libro. Fíjate cómo se ve las estrellas corridas por los minutos de exposición que hay, y eso está perfectamente nítido, eso no se ha movido. Eso no fue visible, evidentemente, a vuestro... Hay, si no recuerdo mal, también hay otras fotografías, o hay experiencias, más bien experiencia luminosa, como ese astronauta. Eso no son experiencias, son fotos. Son fotos. Son fotos. La primera vez que se lanza una fotografía al infinito. También con película infrarroja. La película infrarroja, en toda esta apasionante historia del Condesito, daría también otra muestra, o esa relevancia que tiene cuando se capta también una extraña silueta, una extraña imagen, desde el techo, creo que de un 124, y surge lo imposible. Surge un rostro, una cara, que es la que traería en jaque, digamos, a los ufólogos de la época, incluso, de la actualidad. ¿Cómo surge todo aquello, Julio? Lo mismo. Hemos puesto los magnetófonos en el suelo porque se han grabado cosas en el magnetófono, y yo, como parece que hay un movimiento del micrófono de ese magnetófono, pues con la cámara cargada con carrete infrarrojo, fotografío desde el techo de mi coche
un 124, como tú bien has dicho, fotografía aquellos magnetófonos. La primera foto de los magnetófonos es normal. La segunda, bueno, hago fotos por medio porque hay que explicar un poco todo eso. También la gente ha lucubrado de manera increíble. ¿No? El que no sabe nada, pues más vale que se calle. Pero no se callan, ese es el problema. Aquí la gente habla sin saber. Los carretes, cuando yo empiezo a buscar carrete infrarrojo en Sevilla, me cuesta mucho trabajo encontrarlo en los años 60, en 70. Es muy difícil. Por fin encuentro una casa de fotografía que me garantiza esto. Efectivamente, la casa lo tiene guardado en un frigorífico. Yo los meto en mi frigorífico cuando están en casa y los llevo en una cosita cuando hay que ir a algún repuesto, o los llevo en la cámara ya montado, que ya no tengo más remedio, o lo llevo en alguna especie de neverita pequeña cuando hay bajo 3 y no sé si voy a cambiar de carrete. Eso lleva un filtro, el Braden 12, que me dice de Kodak, que se le pone a mi cámara. Todo eso se hace. Entonces, como son diapositivas, para que no nos las monten en los las cositas de cartón que le ponen a los marquitos de cartón que le ponen a la diapositiva, y para garantizarnos que nadie nos ha quitado ninguna diapositiva, cuando yo entrego el carrete en la fotografía, en la casa de fotografía, exijo que me venga sin montar el carrete entero. Como sabes, las diapositivas son los propios negativos, el carrete entero. Y para garantizar que es el mío y no es otro, hemos metido fotos. Por ejemplo, en la foto 13 va la luna, en la foto tal va fulano, o no va nadie. No, personas no hemos puesto nunca a nadie. Pero vamos, va esto. Alguna vez sí he puesto a mis hijos, chiquititos. Entonces sí, que eso no hay ninguna duda. Todo eso está puesto en unas listas que llevaba yo, que es mi carrete. Entonces todo eso se hace. Fíjate, bueno, pues por medio, entre la primera foto a los magnetófonos, que es normal, y la segunda a los magnetófonos, no es la siguiente hay una luna por medio, y la siguiente vuelvo a los magnetófonos y ya no sale el magnetófono, sale una cara en primer plano, solo una cara, que tiene que estar inclinada, porque yo estoy en un techo curvo, y como se ve la de los magnetófonos está completamente girada, pues entonces tiene que haberse puesto así para salir en la foto, se ha tenido que poner, él ha tenido que posar, y cuando paso, yo estoy contando, fíjate, en aquella época estábamos tan pobres, no teníamos ni siquiera ni un trípode, ¿no? Estoy apoyado en el techo y estoy contando 60, 1, 2, hasta 60 para darle un minuto de exposición. Cuando paso el carrete y vuelvo a empezar, lo que sale detrás es una foto velada, solo con 2 cosas rojas arriba, y que los que la ven, cuando le pasamos la diapositiva a alguien que nos diga qué es lo que ve ahí, pues hablan de botas, de piernas, como unas botas. Entonces no entendemos nada de lo que es una cosa que está como subiendo, con unas botas rojas, una energía grandísima, que ha velado prácticamente todo. Más tarde eso tiene explicación, lógicamente. Surge aquella figura, aquel rostro indefinido, porque la verdad es que no se puede definir. Está definido perfectamente por, sí, indefinido, por José María Geni, catedrático de anatomía de la Facultad de Sevilla, que en paz descanse, porque hay una cantidad de gente muerta aquí, pobrecitos míos. Indefinido en la cuestión en que evidentemente no se sabe de quién o a quién pertenece aquella persona. Sí. La luna, este es el horizonte como está torcido, el condecito, la cara y el estudio de Geni, de José María Geni, de su puño y letra. Efectivamente. Explicando todo. La posibilidad de que tenga 4 ojos. Sí, incluso el desajuste que hay entre las cuencas oculares, la nariz, el rostro, que es como si estuviera deformado. Tiene barba, nadie tiene barba en aquel momento, nadie tenía barba en aquel momento. Sí, porque además hemos visto una foto tuya hace un momento sin barba que se corresponde con la época. Claro, esta es la que te decía, ¿ves? Que parece una bota, un zapato. Tenemos ese rostro que sin identificar, y a partir de ahí empiezan Pérez no es.
Empezamos con las elucubraciones en este caso, porque es quizá una de las partes que han traído la polémica a todo ese caso del Condesito, sobre todo a raíz de estudios que hicieron miembros de un sector crítico de la ufología, en este caso Cuaderno de Ufología, a través de un libro que se llamaba El Condesito, Viaje al corazón del misterio, de José Miguel Arcíbar Arcuello, y que sin embargo, bueno, tampoco es que arroje suficiente luz al caso. A mí me encanta que gente que no han pisado aquello ni lo han visto escriban un libro y dictaminen sobre lo que es. Es que me encanta. Porque después de todo aquello, evidentemente, cada cual tiene una hipótesis de trabajo. La hipótesis que ustedes barajaste en la época, Julio, cuando surgió aquel rostro, ¿cuál era? Que estábamos llegando a poder descubrir, abrir este arcano, ¿no? Este misterio, pero nos quedamos sin abrir nada y sin descubrir nada. Porque sería la constatación, digamos, de que allí o en aquel lugar que habían elegido, pues estaba produciéndose evidentemente ese contacto que tú nos comentas como subtítulo de este libro, un contacto tecnológico, en este caso con inteligencias extraterrestres. Y Julio, cuando ha pasado ya 20 y tantos años, nos comentaba, casi 30 años, desde la lejanía, desde la... El 8 de noviembre del 2009 harán 36 años. Y quizás la pregunta, ¿no? 20, 30 y tantos años para un libro que conocía de un caso que conoces mejor que nadie, quizás necesario, evidentemente, por todo lo que se ha hablado de él. ¿Y qué nos aporta este libro, Julio? La verdad de lo que pasó, punto. Con los nombres de todo el mundo y con todas las cosas, completo. Es decir, completo con todo, porque te puedes encontrar desde los fonocardiogramas que se le hicieron a la cinta del Condesito, a la cinta de la psicofonía. Te puedes encontrar los estudios de María Geni, te puedes encontrar muchas cosas que normalmente la gente no lo tiene, y entonces aquí está, y casos que estaban relacionados con aquello, ¿no? Casos que fueron ocurriendo relacionados para decir que efectivamente en aquel momento había una verdadera oleada de casos alrededor del Condesito y alrededor de todo esto, ¿no? Y que nos estaba llamando por mucho la atención, ¿no? Entonces aquí tiene estudios de Instituto de Exobiología en Barcelona sobre lo que puede ser, de cosas de una especie de cinta, el famoso Pentecostés, que estamos aquí, aunque sea un poco irreverente llamarle Pentecostés, ¿no? Está todo lo que pasó completamente de punta a rabo. Y entonces esto realmente hacía falta, yo creo que hacía falta, con todas las fotos, las maltratadas fotos que todo el mundo está usando sin tener derecho a usarlas, y que a partir del momento de que el libro está publicado, las fotos tienen copyright. Y no admito que se vuelvan a utilizar más por nadie. Ni las mías, ni las de los otros que también tienen copyright aquí, a las que le he pedido autorización, que son suyas, como puede ser Roberto Pozuelo, a los que le he pedido autorización, tiene un fonocardiograma. Y esa ya está bien. Ya está bien que todo el mundo utilice fotos, se gane dinero con fotos, y yo no he ganado una peseta en mi vida con nada de esto. Me ha costado dinero, porque como digo en la introducción, el carrete lo pagaba yo, el revelado lo pagaba yo, el coche lo ponía yo, la gasolina la pagaba yo. No sé, me ha costado dinero. Un libro pues necesario, Julio, porque además aporta la investigación en primera persona, en este caso la investigación por quien realmente la conocía, por quien realmente la conoce, porque quizás a los que hemos venido detrás, pues esto nos ha venido todo a remolque de toda la información que evidentemente ustedes mejor que nadie conocíais. Un libro necesario, un libro que les recomendamos, un libro en el que se van a poder acercar precisamente a lo que es la ufología de la época, a la figura de muchos de aquellos personajes míticos dentro de lo que es la ufología histórica andaluza, y podrán también acercarse a uno de los mejores casos y más documentados precisamente que dio esta tierra. Recuérdenlo, es la verdadera historia del Condesito, el probable contacto tecnológico con seres extraterrestres. Es la obra esperada, en este caso, de un ufólogo, de una parte histórica de la ufología andaluza.
Julio Marbizón. Julio, muchas gracias. De nada, pero este libro, este caso, yo sé que sentó muy mal a mucha gente en aquella época y ahora, porque sin ánimo de echarme saumerio, sino a los que trabajamos allí, Manolo, Eliodoro y yo, pues realmente yo creo que no ha habido ningún caso tan científicamente estudiado como este. Ninguno. Y eso le molesta a la gente muchas cosas. Que fuéramos los pioneros en infrarrojo, que fuéramos los pioneros en mezclar la parapsicología con la ufología, que fuéramos los primeros en muchas cosas, eso le siento muy mal a mucha gente. Realmente luego no solo fue el único caso, porque revisando documentación de Manolo Zuna, a Manolo Zuna también le gustaba documentar ampliamente todo lo que hacía. Investigaciones contigo, investigaciones con Darnaude, investigaciones con Helio Contreras, y la verdad es que era un personaje bastante peculiar en ese sentido, bastante exhausto con su forma de escribir un tanto, bueno, que el que haya leído los documentos lo conoce, pero era bastante singular, ¿no, Manolo Zuna? El padre de la ufología andaluza, y hay que reconocerle a él todo el mérito de los que hemos ido detrás de él, siguiendo su estela, y desde luego Manolo ha sido el gran ufólogo andaluz y español. Pues era nuestra recomendación, la verdadera historia del Condesito. Aquí, no se lo pierdan, en Oculto, con Julio Marbizón.